Thanks to EasyFix Cell Phone Repair for helping us with this video. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar acá conmigo. Y bueno, mira, siempre me pregunta Martín, ¿qué sistema de tickets o cómo llevas la cuenta de las personas que te entregan aparatos? ¿Y cómo le haces para mantener todo eso en un sistema? Yo he tratado bastantes plataformas. He tratado una que se llama Moon Invoice, he tratado con los recibos de papel, he hecho solo pequeños stickers y ponérselos, anotando solo la información del cliente. He tratado una aplicación que se llama QuickBooks. He tratado varias diferentes y todas funcionan, solo que son un poco limitadas. Una de las que hemos tratado finalmente que me gusta más, sí, tiene sus cositas como todas las demás, pero que más me gusta hasta ahorita que hemos descubierto una que se llama Repair Desk, y de esa te quiero hablar. Mira, Repair Desk es donde nosotros llevamos todos nuestros sistemas de tickets y inventario. Entonces ahí ponemos todo nuestro inventario y todo lo que las reparaciones, y es muy fácil de usar. Sí, todo está en inglés por el momento, por lo que sé, pero es muy fácil de usar. Esta es una aplicación basada en una suscripción mensual o anual, dependiendo conforme la quieras pagar. Pero déjame te enseño un poquito de cómo le hacemos, y me parece que tienen unos 15-14 días que puedes probar completamente gratis. Ok, entonces pasamos acá a lo que es la pantalla. Cuando entras es esto que dice Repair Desk, más o menos su página web, repairdesk.co. Abres la página o creas un nombre de usuario y entras a lo que es su portal, ¿no? Y esto es más o menos como tenés un portal de punto de venta o point of sale, ¿no? Acá lo que es todo esto se puede hacer dependiendo como tú lo quieras. Puedes mover los iconos hacia o hacia acá. En este caso lo vamos a dejar. Ya moví uno que no necesitaba. Si mira, puedes mover hacia un lado o hacia el otro. Pero supongamos que tienes un teléfono, ¿no? Vamos acá a un teléfono y acá te dice todas las marcas de un teléfono. Entonces Apple, nosotros hacemos bastante lo que es iPhone, y podemos ir como un iPhone 8. Vamos a ir desde pantalla, un diagnóstico, una batería. Pantalla, y dice que cuesta $75 más o menos, y acá nos dice todo lo que tenemos disponible para un iPhone 8. No, nos dice que tenemos un power button, y aquí que tenemos 3 acá con nosotros. Y entonces te va, aparte de darte un precio de la parte, te da también lo que tienes en inventario, cuántos te quedan, si ya no tienes, como por ejemplo acá miro que no tenemos un cable acá que es para un iPhone 8. Dice que las pantallas aftermarket ya tampoco tenemos de iPhone 8, pero que tenemos originales, ¿no? Por acá dice que es iPhone 8 original, y así, ¿no? Dice que tenemos IC de Power, tenemos 3 con nosotros, Wi-Fi tenemos 7, Hydra o Tristar tenemos 8, y Charging Hydra tenemos 9, no sé por qué hay 2 diferentes. Proximity Sensor tenemos 4, y así, ¿no? Te dice todo lo que tienes en inventario. Baterías tienes 8, y acá escoges dependiendo de lo que estés buscando para que le des siguiente, ¿no? Acá le pones el precio, bueno, acá dice 75, acá le dices que si puedes ponerle a un técnico. Acá puedes ponerle el password si es que el password te pide, y aquí creas unas notas dependiendo que lo que quieras, ¿no? Este es un iPhone 8 que no le sirve Home, por ejemplo, que no le sirve el Home, está quebrado, cosas así. Acá le puedes poner la nota que quieras, o iPhone 8 no enciende, o iPhone 8, o lo que quieras, poner algunas notas que resalten en tu ticket. Ya una vez que tienes tu ticket, lo confirmas. Nosotros acá ya tenemos algunos tickets, miras acá, y es así como puedes mirar. Puedes imprimir los tickets, puedes imprimir los labels, puedes imprimir un invoice. Acá también mismo puedes pagar una vez que tengas todo un ticket creado donde diga checkout. Sí, cositas así. Entonces este es uno de los sistemas que a mí me han sido más útil en lo que es reparación de teléfonos, ¿no? Repair Desk, que es lo que yo siento que está un poco más completo. Y aparte de todo, si quieres formar parte de ellos, simplemente puedes ir por los 14 días o puedes llamarles directamente y ellos te dan
todo el entrenamiento por aproximadamente unas 6-7 sesiones. Te ayudan, te enseñan cómo funciona, cómo se hacen los retornos, cómo se cobra un cliente, y tiene bastantes plugins, ¿no? Como para si tienes PayPal o ya usas PayPal, algún punto de venta que ya tengas, se une con ese punto de venta que estés cobrando algún tipo de tarjetas. Entonces funciona muy bien. Para nosotros funciona bien. Sí, como te digo, tiene sus cositas que a veces digo, me gustaría que funcionara así, pero pues todos tienen algún defecto. Este es el más completo que nosotros hemos tratado. Entonces te recomiendo, si estás buscando alguna forma de llevar tus tickets, de tener un inventario. Y es más, esto se sincroniza con la mayoría de proveedores acá dentro de Estados Unidos. Se sincroniza muy bien con Mobile Centrics. Mobile Centrics se sincroniza, pero hasta las fotos acá te aparecen, mira. O sea, le pones un código de barras y te aparece hasta el equipo de qué es, como decir, este es un iPhone 12, vamos a poner cámara, lo que sea, y acá te sincroniza las fotos de Mobile Centrics acá para que las mires. Entonces te cuenta el inventario, te cuenta cuántos te quedan, te cuenta cuánto te costaron, si como decir quieres vendérsela a otro cliente, a otro shop o a otra tienda que va a reparar el teléfono. Te dice, ok, mira, este te costó $5.75, o sea, se lo voy a vender a $6 o $7, ¿no? Cositas así. Entonces muy buena esa aplicación que nosotros hemos tratado allá por los últimos, casi por el último año, y nos ha funcionado muy bien. Como te digo, van mejorando. Sí, tiene algunas cositas que no están 100%, pero la mayoría de cosas funcionan muy bien. Entonces, si estás buscando algún tipo de mantener tus tickets, de mantener tu inventario, esta es una buena opción. Como te digo, ahí puedes ponerte en contacto con ellos y ellos te dan completamente un tour, te enseñan cómo usar su sistema y tienen unos precios muy buenos. Entonces, cualquier pregunta, ahí te dejo sus contactos en la parte de abajo. Espero que esta plataforma te sirva, al igual que nos está sirviendo a nosotros en nuestras tiendas. Gracias por mirarme y espero que este video te guste, pero más que nada te sirva. Nos miramos hasta la próxima.